Listo, vamos a continuar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Como como era era en en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave Amén. María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, la penúltima carta de San Ignacio de Antioquía es la que dirige a los esmirniotas, es decir, a la iglesia de Esmirna, ¿no? Y, como siempre, la encabeza Ignacio, llamado también Teóforo. Recuerden que la palabra Teóforo significa portador de Dios, que era también una expresión muy linda que se aplicaba a los cristianos de los primeros tiempos, teóforos, portadores de Dios. Fíjense cómo de entrada vemos que en estos momentos, pues, finales del siglo primero, inicios del siglo segundo, los cristianos tienen una característica puntual que no tiene que ver con un comportamiento humanamente destacable, sino por mostrar una dimensión completamente distinta, o sea, básicamente por encarnar también la presencia de Dios en este mundo, lo cual se reflejaba no solo en su modo de vivir, que también lo implicaba, sino también en su modo de pensar, o sea, su visión de las cosas era, por decirlo de alguna manera, completamente diferente a lo que alguien podía esperar o suponer. Y por eso se reconocía que el cristiano, es decir, en este momento el discípulo de Cristo, pues era aquel que había aceptado la presencia de Dios en su vida para, a su vez, ¿no?, manifestarlo y darlo a conocer al resto del mundo. Y aún en las condiciones puntuales de vida en las que se encontraran, porque creo que también tendemos a pensar en que los primeros cristianos, ¿no? Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, mártires, santos muy conocidos, pues eran evidentemente, ¿no?, personas relevantes o reconocidas a gran escala, pero no necesariamente era así, es decir, es como hasta la fecha, ¿no? Puede haber figuras que destaquen por su santidad, por su ejemplaridad, pero el cristianismo también tiene una dimensión muy amplia y además muy esencial de una especie de anonimato discreto, ¿no? Donde a lo mejor había personas que estudiaban, se juntaban, dijimos, ¿no? Como comunidad a estudiar, por ejemplo, las cartas de Ignacio, y en su vida ordinaria, en su vida diaria, aplicaban precisamente lo recibido y transmitían el mensaje, es decir, predicaban el evangelio, no como un discurso elaborado, sino ante todo como un ejemplo de vida. Pero creo que aquí hay que entender que no se trataba de un ejemplo de vida moral. O sea, no eran sus conductas lo que los distinguían, sino ejemplo de vida en el sentido de algo que Dios ha hecho y que en definitiva humanamente no sería posible alcanzar. Eso es, digamos, como que lo novedoso, porque a veces pensamos que el cristiano debe de ser como, pues, la persona más educada, ¿no?, que uno pueda concebir, o sea, la persona que no dice groserías, que no tiene, pues, relación alguna con vulgaridades, pero no era esto, o sea, el testimonio de vida era más bien darse cuenta que en esa persona concreta de carne y hueso, Dios en definitiva había obrado algo inaudito, ¿no? Algo humanamente insospechado. Por eso, a los de Esmirna, San Ignacio primero los alaba, reconociendo que han alcanzado la perfección en la fe, ¿no? Esa es la expresión que utiliza San Ignacio. Fíjense, les voy a leer el párrafo y van a ver cómo de entrada ya nos suena a una especie de confesión primera, ¿no? Al modo en el que después se va, de hecho, a configurar y se va a consolidar lo que llamamos el credo, ¿no? El credo apostólico, o sea, basado en afirmaciones muy puntuales que son, por así decirlo, el sostén de todo lo demás.
Fíjense lo que dice Ignacio, y ahorita insisto en estas expresiones que son, digamos, ya muy claras y además extremadamente fuertes debido al contexto, porque son ya declaraciones, ¿no? Digamos, muy explícitas de la condición filial de Jesús. Por ejemplo, les dice San Ignacio, he sabido que habéis alcanzado la perfección en la fe, de manera que estáis ya clavados en la carne y en el espíritu a la cruz del Señor Jesucristo, sólidamente establecidos en el amor por la sangre de Cristo y repletos de certeza en nuestro Señor, que es verdaderamente de la estirpe de David, según la carne, hijo de Dios por la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, bautizado por Juan, para que toda justicia fuera cumplida por él, crucificado verdaderamente en la carne por nosotros, bajo el poder de Poncio Pilato y del tetrarca Herodes. Nosotros existimos gracias a su fruto, gracias a su bienaventurada pasión, para levantar un signo por los siglos mediante su resurrección para sus santos y fieles, ya sean judíos, ya sean paganos, en el único cuerpo de la iglesia. Fíjense que es como una confesión de fe primitiva, pero ya tiene claros los elementos esenciales. Primero, hablar de la perfección en la fe, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué significa la perfección en la fe o haber alcanzado la perfección en la fe? Y el propio Ignacio nos da la respuesta. La perfección en la fe consiste en quedar repletos de certeza en nuestro Señor. O sea, la perfección de la fe significa tener absoluta certeza de la encarnación del Hijo de Dios y, por ende, de todos los acontecimientos que experimentó por nosotros, es decir, por nuestra salvación. Por ejemplo, que era verdaderamente de la estirpe de David según la carne, o sea, verdadero hombre históricamente real. No era un invento, no era un mito. Dos, nacido verdaderamente de una virgen, por ejemplo, ¿no? Que después ya sabemos serán elementos que se formularán en términos de dogmas de fe, ¿no? Porque eso es, digamos, ya lo indudable, que fue crucificado en la carne bajo el poder de Poncio Pilato, que además resucitó para dar pie al único cuerpo de la iglesia. Entonces, hay cuatro elementos que de manera, me parece a mí, ¿no? Muy puntual, San Ignacio de Antioquía destaca. Primero, la perfección de la fe. Esta perfección de la fe significa, ¿no? Total certeza de nuestro Señor. Es decir, que fue verdadero hombre, nacido de una virgen, que bajó, padeció y fue crucificado realmente en carne en tiempos de Poncio Pilato, que resucitó y que además, ¿no? Dio pie a ese único cuerpo que llamamos iglesia. Esa es la perfección de la fe. Porque a veces nosotros, ¿no? Podemos llegar a suponer que la perfección de la fe implica, por ejemplo, una especie de conducta irreprochable, ¿no? O el alcanzar un nivel de cero fallas en nuestra existencia. Y no es así. Vuelve, ¿no? A darse lo que yo ya les había comentado. En principio, la fe es objetiva, es decir, remite a algo que yo reconozco como cierto. La fe es objetiva, la fe es Cristo, su encarnación, su realidad humana y, por supuesto, también su realidad divina. Esa es la perfección en la fe. En eso consiste la perfección de la fe. Ahora, eso es algo que no se alcanza por convencimiento propio. O sea, alcanzar la certeza absoluta de nuestro Señor, su condición divina y humanamente encarnada, es gracia del Espíritu Santo. No es algo que humanamente uno consigue. O sea, no es decir, a ver, voy a leer a los evangelios y o las escrituras en general, y ya voy a quedar convencido de que Jesús era verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. No, es gracia del Espíritu Santo. Y básicamente esta gracia no es selectiva, o sea,
no es que solo a unos cuantos se les haya concedido este don, o sea, entiéndase el don de la fe. Es más bien un don dado al mundo que tendrá efecto en aquellos que así lo decidan. O sea, es una opción voluntaria. ¿Qué es lo que se requiere? Básicamente, humildad. Humildad para aceptar la obra de Dios en este mundo y, por ende, renunciar a mis criterios, a mis juicios y, en definitiva, a mis expectativas. ¿Queda claro? Por eso es ciertamente algo objetivo. Entonces, dice San Ignacio, padeció todo esto por nosotros, para salvarnos. Padeció verdaderamente, así como también resucitó verdaderamente. O sea, quiere decir que la encarnación de Dios es algo enteramente real. Su pasión también no es, no es una ficción, no es algo fingido. Y la resurrección tampoco. Y por eso dirá, ¿no? De manera eh, paralela, ¿no? Haciendo alusión a las primeras desviaciones. Por ejemplo, cuando dice, realmente resucitó, no como algunos incrédulos dicen que padeció en apariencia. O sea, ya se empezaba a decir que el padecimiento de Jesús no fue real, fue una apariencia. Y daban muchos argumentos. Por ejemplo, decían que, siendo Dios, no podía padecer de esa manera. Tenía que tratarse, pues, de un padecimiento aparente, ¿no? Ficticio, irreal. Entonces, los primeros padres de la iglesia lo que van a decir es, si su sufrimiento, su muerte fue apariencia, pues la resurrección también fue una apariencia. O sea, no hay salvación. Todo fue finalmente, ¿no? Un fraude. Por eso es que se va a insistir tanto en la realidad de estos elementos. Entiéndase, por eso se va a insistir tanto en la perfección de la fe. O sea, la perfección de la fe es no dudar que Dios se ha hecho hombre, que padeció verdaderamente, que resucitó verdaderamente. Ojo, como hombre, siendo Dios. Y que en definitiva, a nosotros los creyentes, eso no nos causa ningún tipo de conflicto. Entonces vemos cómo ya desde el principio Ignacio de Antioquía se da cuenta que la perfección de la fe se pierde cuando se introducen errores con respecto al Señor. Sí se pierde, o sea, no tiene que ver otra vez con nuestros comportamientos habituales, porque el cristiano al final no está llamado a ser moralmente modélico, no estamos llamados a ser modelos morales de comportamiento para los demás, estamos llamados más bien a ser testigos de la obra de Dios en este mundo. Por eso sabemos que al final Dios mismo trabaja con pecadores, con seres imperfectos, como cualquiera de nosotros, que tienen sus debilidades, que tienen sus fallas, que tienen sus limitaciones. Vamos, que no son moralmente impecables, no, pero sí enteramente fieles. Esa es la diferencia. O sea, el Señor no nos pide nunca perfección moral. Lo que sí nos pide es entera fidelidad, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras pequeñeces, a pesar de todo, no importa. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, incluso en figuras reconocidas a lo largo de los tiempos, como Santa Teresa. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, pues es una santaza, ¿no? De las grandes ligas, como yo les llamo, ¿no? Pero no obstante, también tuvo sus defectos a lo que tuvo que trabajar incluso a lo largo de toda su vida. Yo no sé si sabían, pero por ejemplo, uno de los factores con los que Teresa de Ávila, ¿no? Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, tuvo que trabajar y avanzar a lo largo de toda su vida fue la melancolía. Por ejemplo, tendía mucho a la melancolía.
decir, a una especie de estado de ánimo melancólico, taciturno, un tanto sombrío, y no obstante avanzó. San Ignacio de Loyola tuvo también que trabajar con su temperamento, porque tendía a ser un temperamento muy rígido de corte más de tipo militar, por ejemplo. Y también lo tuvo que avanzar. O sea, al final, trabajar. Entonces, no hay problema con ello. El problema está cuando en nosotros, por ejemplo, surgen dudas en relación a la realidad misma de Jesús. Por ejemplo, si alguien dijera, ¿de verdad nació de una virgen o es un adorno? ¿O de verdad padeció en la cruz o no? O incluso decir si es realmente verdadero que resucitó o por el contrario es un invento. ¿Qué pasó, Paola? Ya voy a empezar. Este, ¿sabe? Una de las cosas que a mí me cuesta un poco no, a ver, no es por falta de fe, sino me cuesta un poco de trabajo razonarla. Quizás estoy loca por eso, pero eh, es como es que el Señor, bueno, cómo es que Dios quiso hacerse hombre, ¿no? Estoy leyendo una novela que habla está basada en como esta fantasía, pero está basada en los dioses griegos y ese tipo de cosas. Entonces, cuando veo un poco hablar sobre otras culturas con otros dioses y todo, pues realmente a mí esos dioses se me hacen como muy risibles, ¿no? Pero al final de cuentas, yo he escuchado a varios ateos, ¿no? Atacar con la parte de que al final de cuentas Dios es igual a esos dioses, porque no es ni todopoderoso ni nada de eso, y mucho menos haciéndose hombre, ¿no? Como nosotros. Porque al final de cuentas, digo, los ángeles cayeron y Dios no se hizo ángel para poder salvarlos, igual como a nosotros. Entonces, eso me cuesta a veces un poco de trabajo. Le digo, no en la fe, porque yo creo, o sea, yo no tengo una fe ciega, pero de alguna manera sé que él tiene una razón, o sea, que él tiene una razón y yo no voy a discutir su razón de Dios. Pero me cuesta un poco de trabajo a veces cómo explicar el por qué es la humildad. Yo creo que es la humildad de Dios al hacerse hombre. Y de alguna manera para nosotros es muy difícil aceptar que Dios tiene esa humildad para, y que puede parecerse a otros dioses, pero no es así. Sí, lo que pasa es que ahí, en efecto, ante estas posturas, hay un planteamiento engañoso, ¿no? Porque con eso que no es perfecto y menos por hacerse hombre, es por considerar que el hombre es imperfecto, ¿no? Y que Dios debe de ser considerado como una perfección inalterable, intocable, que no puede degradarse o volverse inferior, ¿no? Lo ven como una caída. Eso es lo pagano. Esas son básicamente residuos de las propuestas gnósticas, es decir, al final, herejías, son concepciones paganas, porque ese concepto de Dios no es Dios. O sea, es una idea pagana de Dios. Dios como el perfecto, ¿no? Que no puede ser de ninguna manera imperfecto, ¿no? Ya no me adelanto, pero veremos que sí hay razones para responder a partir, por ejemplo, cuando le llegue el turno a un San Atanasio de Alejandría. Y hablemos ya en el siglo IV de la encarnación del Verbo, porque ahí se los pone parejos, particularmente a estos paganos, ¿no? Como él le llama a estos incrédulos, ¿no? Con su desfachatez y su arrogancia. Ya lo veremos. Sí hay razones, ciertamente, pero hay que entender que en definitiva, ¿no? Lo primero que nosotros reconocemos es que lo que está en juego no es lo que pensamos. Lo que está en juego es la realidad misma. Y si estamos o no dispuestos a reconocerla. Eso es lo primario. Por ejemplo, por eso va a decir San Ignacio, yo sé y creo que después de su resurrección, Él existe en la carne. Fíjense ya, o sea, esto a nosotros nos resulta obvio. La realidad es que no lo era, y no lo es. Porque uno podría suponer, bueno, ok, tomó un cuerpo, ¿no? Como una especie de disfraz para manifestarse y después lo dejó. Y dice San Ignacio, no, yo sé y creo que después de su resurrección, Él existe en la carne. Este dicho, Él existe en la carne, es impresionantemente profundo, porque significa que si en efecto el Señor, después de la resurrección, existe en la carne ya está integrada en la Trinidad. O sea, la carne
humana ya está incorporada a la Trinidad. Y estos son aspectos o elementos que después con el tiempo se irán desarrollando de manera fundamental. Aquí lo que sorprende en el caso de Ignacio es que tenga tanta certeza al respecto, ¿no? Que se dé cuenta que incluso después de resucitado, Él existe en la carne. Y toma un ejemplo. Dice, cuando vino a los que estaban alrededor de Pedro, les dijo, tomad, tocadme y ved que no soy un fantasma incorpóreo. Y estos lo tocaron y creyeron fundiéndose con su cuerpo y con su espíritu. Es decir, al final, la certeza plena de la fe es Cristo. Es Él. Es otra vez a lo que yo me refería hace un momento al decir que se trata de una dimensión objetiva. Es realmente carnal, ¿no? O sea, en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas y un solo Dios, ya hay carne humana. Ahora, traten de imaginar lo que esto significa. De entrada, ¿a qué hemos sido llamados? A ser Dios. ¿Se acuerdan? Que les dije que esa es la convicción fundamental de los padres. No ser como Dios, en un grado inferior, Él en un trono y nosotros abajo, no, ser Dios. Porque el Espíritu ya tiene carne, de tal manera que en la Trinidad misma ya hay carne humana. La carne humana ya forma parte de Dios. Y eso significa que a eso estamos llamados. Y da ejemplos muy puntuales diciendo, después de la resurrección, comió y bebió con ellos como carnal, o sea, como un hombre de carne real, aunque espiritualmente estaba unido al Padre. Con ello, por ejemplo, ¿qué defiende Ignacio de Antioquía? No que haya dos Cristos, es uno, verdadero Dios y verdadero hombre. Y así como Cristo es verdadero hombre, espiritualmente unido al Padre, ahora por Cristo el ser humano está unido carnalmente a Dios. ¿Se entiende la diferencia? Cristo se hace carne y está unido espiritualmente al Padre. Por mantener esta carne, el ser humano ahora está carnalmente unido a Dios y le falta unirse espiritualmente a Dios mismo. ¿Qué es lo que promueve o fomenta esta unidad espiritual? La fe. Dios hizo lo que nosotros no podíamos, divinizar la carne. Lo que a nosotros nos corresponde es aceptar esta obra. Y la aceptación de esta obra es la certeza absoluta basada en Jesús, o sea, la perfección de la fe. O sea que la perfección de la fe es reconocer, sin duda, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué pasó, Hilda? Y eso, o sea, eso se, o sea, se manifiesta cuando nosotros, o sea, bueno, cuando Dios puede manifestarse a través de nosotros. Sí, sí. O sea, quiere decir que si Dios es espíritu y se ha hecho carne, ahora la carne, sin desaparecer, está llamada a hacerse también espíritu, como Dios. Dios se hizo verdadero hombre. Ahora, el humano está llamado a hacerse verdadero Dios. Es el camino inverso. El espíritu se hace carne. Ahora, la carne, entiéndase, lo humano está llamado a hacerse espíritu de manera conjunta. Y estas inquietudes, estas apreciaciones, por ejemplo, que menciona en este caso Hilda o Paola o cualquiera de ustedes, son lo que van a dar después pie al desarrollo paulatino de los contenidos mismos de la fe. Por ejemplo, en el ámbito en el que estamos, a las exposiciones de los padres de la iglesia. Pensemos, un San Atanasio lee esta carta, ve esta frase, después de su reacción, él existe en la carne y un San Atanasio empieza a pensar más a fondo lo que implica una información de este tipo y la amplía.
la profundiza. Y así se va conformando todo el desarrollo mismo de la fe. Claro, esa carne divina se albergó en María. Ahora, ¿por qué María? A ver, yo les hago una pregunta. ¿Por qué María fue virgen? ¿Por qué no hubo participación de varón? ¿Por qué fue virgen? Y se mantuvo virgen y es virgen. Para que quedara claro que esta obra era obra divina, donde el ser humano no interviene. Es una nueva creación. Porque la carne la asumió Dios. Ahora, lo humano tiene que ser asumido por una obra del Espíritu. Eso es lo espiritual. Esa es ciertamente, digamos, la conversión o, a grandes rasgos, lo que nosotros llamamos cristianismo. Por eso es tan importante entender bien en qué consiste la perfección de la fe. Y añade San Ignacio, los pongo en guardia contra las fieras en forma humana. No solo es necesario que no los reciban, sino que además, si es posible, se alejen de ellos. O sea, ya Ignacio se percata que va a haber muchos engañadores, ¿no?, que buscarán quebrantar la perfección de la fe. ¿No? ¿Cómo se va a quebrantar la perfección de la fe? Atacando o poniendo en duda la obra misma de el Señor, ¿no?, del Señor Jesús. Y añade Ignacio un consejo. En todo caso, lo único necesario es que oréis por ellos por si se convierten, lo cual es difícil. Fíjense, es como esta tensión, ¿no? Oren por ellos, aunque es muy difícil que se conviertan, pero ténganlos presente en su oración. No obstante, no olvidemos que Jesucristo, nuestro vivir verdadero, tiene poder para ello. Otra vez remite a Jesús. O sea, si buscamos la conversión de una persona, no tenemos que buscarla en sentido moderno a través de mi empeño y dedicación en mis súplicas, penitencias, oraciones, etc. No es eso lo que lo va a conseguir. Lo único que lo va a conseguir es Jesús. O sea, si yo pido, por ejemplo, por la conversión de Edgardo, cristianamente lo hago porque sé que Jesús tiene poder para ello. O sea, yo estoy orando para que Jesús lo realice y Edgardo lo acepte. No es porque mis oraciones lo vayan a llevar a cabo. Es porque Jesús, como dice San Ignacio de Antioquía, nuestro verdadero vivir tiene poder para ello. Eso es confiar en Dios. O sea, no significa que si yo rezo 1000 Padres Nuestros, o 10,000 o 1,000,000, entonces garantizo la conversión. No, porque eso sería suponer que, por ejemplo, la conversión de una persona dependerá de mis propios esfuerzos. Y no es así. Depende en todo caso de Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo puede. Es confiar en que Jesús puede obrar. Y no solo queremos que Jesús obre, queremos que la persona acepte esta obra. Vamos, que le conceda pues la gracia de abrir el corazón. Entonces, esto ya también me parece que nos muestra cómo la fe es un confiar de lleno en Jesús. Podemos decirlo incluso en estos términos. No nos queda ninguna duda de que Jesús, por ser Dios, es capaz de todo. De todo. Lo difícil es que el humano acepte esa obra. No obstante, para Dios, nada es imposible, aun cuando fuera de último momento. Entonces, para Ignacio de Antioquía, algo queda claro. Algunos que no lo conocen a Jesucristo lo niegan, pero son abogados de la muerte, no de la verdad.
Entonces, para Ignacio de Antioquía, negar la verdad es conducir a la muerte. Y dice, a estos no los han convencido los profetas ni la ley de Moisés, ni siquiera el Evangelio, y tampoco los padecimientos de cada uno de nosotros. Fíjense entonces cómo para Ignacio de Antioquía hay una especie de secuencia que confirma las afirmaciones que se hacen en torno a Jesús y tiene, por así decirlo, 4 niveles. Los primeros testigos de Jesús son los profetas. El segundo testigo, la ley de Moisés. Tercer testigo, el Evangelio. Cuarto testigo, los mártires. También van a formar parte, ¿no?, de este testimonio dado desde antiguo, que iría desde, ¿no?, la ley y los profetas hasta la actualidad de los que padecen por Cristo. En este caso, ¿no?, de los padecimientos de Cristo. Entonces, esto significa que no solo se trata de una cuestión aislada, sino de una realidad que se confirma con hechos, aún en la actualidad. Por ejemplo, a lo mejor alguien en la antigüedad podía tener un apego total a un Platón, pero nunca nadie cambió de vida o tuvo un cambio de vida tan extraordinario en nombre de Platón, y mucho menos murió por él. No de esa manera. Los mártires sí. Y no fueron unos, no fueron pocos. De hecho, fueron muchos. Y lo que importa en el mártir no es la muerte. Entiéndase eso. No es que lo maten. Es la actitud tan insólita con la que asume esa muerte. O sea, para el mártir de Cristo, la muerte es la mayor bendición que puede recibirse. De tal manera que no solo no le tiene miedo a la muerte, sino que ansía el encuentro con Cristo. Yo les pregunto, ¿quién en su sano juicio puede verlo de esta manera? Si te sacan una pistola y tiemblas, imagínate bendecir al que te va a disparar. Viene ciertamente una gracia, ¿no? Dime, Elizabeth. Hoy, profesor, hoy tenemos el ejemplo de Santa Edith Stein, que sintió ese gozo y ese placer al que ella deseaba morir en Cristo. Exactamente. Y ese gozo y ese placer en ningún otro lado se encuentran fuera de Cristo. O sea, a lo mejor alguien puede vivir por respeto a alguien más, pero morir y de una manera así, no. Acuérdense San Ignacio de Antioquía, ¿qué le pedían los romanos? No intercedan para librarme. No me priven del gran premio que Dios me ha concedido, al contrario, más bien recen para que no flaquee en la prueba. O sea, esto es, digamos, como lo insólito. No es la muerte, no es que los maten, es, digamos, la actitud. Acuérdense de Santo Tomás Moro, ¿no? Les dije que cuando ya lo llevan a decapitar para cortarle la cabeza, el verdugo que lo conocía y sabía que era, pues, un buen hombre, ¿no? Estaba temblando y Santo Tomás Moro le dice, ándale, ayúdame a subir, échame una mano, que ya para bajar lo voy a hacer solito. Además, cuando le colocan la cabeza, ¿no?, para cortarla, se le quedó atorada la barba y le dijo, no, espérame. Se sacó la barba y le dijo, mi barba no ha traicionado, esa no se corta. O sea, ese buen humor, ¿no? Y le dio consejos para que no quedara en ridículo porque tenía el cuello corto. Le dijo, no, mira, aquí en la parte gruesa, aquí fuerte, ánimo, sin miedo, ¿no? O sea, ese tipo de detalles son insólitos porque no son humanamente concebibles. Ya veremos también con San Atanasio de Alejandría, ya veremos cómo estas, digamos, modificaciones en la visión del mundo, que se traducen finalmente en vivencias, son realmente sorprendentes.
Dime, Elizabeth. Ese dolor, como usted dice, profesor, inhumanamente concebibles, no lo puedo, no lo puedo asimilar con María cuando ella ve el sufrimiento de su hijo, cuando lo ofenden, cuando lo maltratan, cuando lo ve escurrir sangre. Nunca he podido entender cómo ella pudo soportar semejante dolor de ver a su hijo en ese sufrimiento. Claro, por una parte, digamos, tiene el corazón desgarrado porque está viendo sufrir a su hijo, pero por otra parte tiene el corazón asombrado porque está viendo la obra salvadora de Dios. También es su Dios, es su Señor, su Creador. Y eso es lo que la tiene, digamos, en una especie como de éxtasis, que no es insensible, no lo es. Pero el asombro ante la obra de redención es mayor que el dolor que puede experimentar. Ella no gritó, No, ella no se desesperó. no, Una madre, yo creo, cualquier madre lo hace. sí, Eso por es lo supuesto. que, eso es lo que admiro en ella. Sí, claro, una entereza, pero también ella, digamos, la madre misma de la fe, entiende y acepta que es la obra de Dios que está realizando y que por eso, ¿no? No puede sucumbir, digamos, al sufrimiento eh, trastornado, sino unirse por entero a esa obra con todo su corazón. O sea, hay una comunión de espíritu ahí, ¿no? Lo cual también la hace contemplar después, ¿no? Esa obra grandiosa, porque María es contemplativa. Ahora, eso no quiere decir que no duele, duele, pero hay un amor más grande que la sostiene. Y eso ciertamente es lo inaudito, ¿no? O sea, hay una aflicción de María, pero en ningún momento la vemos arrancándose el cabello, arañándose la cara o gritando, ¿no? Enloquecida. No lo hay. ¿Por qué? Porque al final lo que se está obrando es el triunfo del amor, no el éxito del pecado, de la muerte y todo lo que implica. Es el amor. Ella está en el amor real. Desde esa, digamos, contemplación que, insisto, no es indolora, pero hay algo más grande que el dolor. O sea, hay algo más profundo que lo que podemos ver a simple vista. Ujú. Por eso Ignacio de Antioquía recordará que los que no conocen a Jesús lo niegan. No obstante, no, la verdad está presente desde la ley y los profetas hasta los mártires, ¿no? Que serían, digamos, los ejemplos evidentemente más representativos. Incluso dice que se observen bien a los que enseñan doctrinas distintas a la gracia de Jesucristo que vino a nosotros. ¿Por qué? Porque, como dice Ignacio de Antioquía, qué contrarios son a la voluntad de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que contemplemos la verdad, porque la verdad nos hará libres de las mentiras, los engaños y los errores que nos privan de quedar completamente llenos de gozo y maravillados ante la obra que Dios mismo ha hecho. Y, como dice Ignacio, para que quede claro que son contrarios a la verdad, no es difícil ver que no les interesa el amor ni a las viudas, ni al huérfano, ni al atribulado, ni al encadenado, ni al libre, ni al hambriento, ni al sediento. En pocas palabras, no tienen caridad. Comenzando siempre por las viudas. ¿Por qué las viudas? Porque acuérdense que en el mundo antiguo, la viuda era prácticamente el ejemplo más claro de un ser enteramente desprotegido. No tenía quien le ayudara ni quien le apoyara. Vivía en un estado social de desamparo. Incluso era vista con muy malos ojos. Tampoco al huérfano o al atribulado, es decir, al que sufre, o al encadenado, ni siquiera libre, el hambriento ni el sediento. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? Dice Ignacio de Antioquía, es fácil. Estos
se apartan de la Eucaristía y de la oración. Otra vez, no están en la unidad del cuerpo de la iglesia. Se apartan, se desvían. Dice, pues no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo que padeció por nuestros pecados, a la cual resucitó el Padre por su bondad. O sea, ya se está hablando de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y entiéndase por Eucaristía el pan consagrado. ¿No? Lo que está diciendo Ignacio de Antioquía es que hay una presencia real de la carne, o sea, de la humanidad entera del Señor, aun cuando ante nosotros aparezca de una forma tan humilde, tan sencilla, tan simple. Entonces Ignacio dice, a los que, ¿no?, propaguen doctrinas distintas a la verdad, no se les escuche, no se les escuche, no se les haga caso. Dice, en todo caso, acérquense más bien a aquellos que hablan del evangelio que se nos ha manifestado, según la pasión y cuya consumación se alcanzó en la resurrección. O sea, ya hay un principio, podemos decir, ya hay un principio de fe, con todas, ¿no?, las implicaciones que eso tiene. Y les da un consejo, huyan de las divisiones como principio de males. Fíjense, o sea, el problema entonces, en un primer momento para Ignacio de Antioquía, son las divisiones, que no solo se limitan al nivel humano, sino aquello que nos divide y por ende nos aparta con respecto a la verdad revelada. ¿Qué es la verdad revelada? Lo que Jesús mismo, siendo Dios, ha hecho. Tal cual, así de manera puntual. Y vuelve a insistir, sigan todos al obispo como Jesucristo al Padre. Sigan al presbítero como los apóstoles a Jesucristo, que es este símil que establece San Ignacio de Antioquía. Dice, donde aparezca el obispo, allí está la comunidad. Así como donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Ojo, en esta carta, en este escrito, es por donde se da por primera vez el calificativo de católica a la iglesia. Es la primera vez que se le da el calificativo de católica a la iglesia, o sea, de la iglesia universal. Ahí donde está Jesucristo, allí donde está el obispo, allí donde está la comunidad. Ahí está la iglesia católica. Por eso dice, no es lícito bautizar ni celebrar la Eucaristía sin el obispo. ¿Por qué? Porque como lo acaba de decir Ignacio, ahí donde está el obispo, ahí está Jesucristo. Y donde está Jesucristo, está la comunidad. Es justamente la comunidad que ya por primera vez, de todos los escritos que se conservan del cristianismo, por primera vez se le llama a la iglesia católica, en el sentido de, ¿no?, universal. Y añade, no obstante, lo que el obispo apruebe es agradable a Dios, para que todo lo que hagáis sea sólido y válido. O sea, uno de los principales riesgos que se van a experimentar al interior mismo de la iglesia es querer andar por cuenta propia, o sea, hacer las cosas según nuestro parecer sin una referencia, en este caso, a Jesucristo, que está dado, digamos, o que se manifiesta justamente en la figura del obispo. Por eso va a insistir Ignacio de Antioquía que es bueno que reconozcamos a Dios y al obispo, porque el que hace algo a escondidas del obispo está al servicio del diablo. Ya lo dice claramente. Porque ¿qué es al final lo que el diablo quiere? Acabar con la presencia de Dios en este mundo, dada a partir de la comunidad establecida, cuya cabeza es el obispo. Ahora entienden por qué desde el principio tantos ataques a lo que hoy llamamos el Papa.
Es por eso, o sea, desde un principio. Esto es pues lo que dice a los de Esmirna. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Pasamos entonces a la última carta que se conserva de San Ignacio de Antioquía, la que dirige a su amigo Policarpo, otro mártir, que es el que sigue nuestro estudio. Ignacio de Antioquía le va a escribir a Policarpo, al cual reconoce como obispo de la iglesia de Esmirna, justo a los que les mandó la carta. Ahora le escribe a él, ¿no? En calidad de obispo. Recuerden que Ignacio de Antioquía era obispo también. Le escribe, pues, ¿no? A Policarpo, obispo de Esmirna. Lo primero que le dice es, te exhorto en la gracia de la que has sido revestido a que te apliques a tu carrera y exhortes a todos para que se salven. O sea, lo está aconsejando. Y lo está llamando abiertamente a que no descuide la gracia que ha recibido. O sea, ser obispo es una gracia, no es un mérito adquirido o una figura de autoridad que se le asigna, es una gracia. E involucra además una dedicación entera a la salvación de a todos aquellos que le han sido encomendados. Por eso le dirá que defienda su cargo con toda aplicación y solicitud, tanto carnal como espiritual. Y le dice, cuida de la unidad, porque no hay nada mejor que ella. Entonces, el primer propósito de la iglesia era preservar, defender y fomentar la unidad. Esa es, digamos, la base. Y vean cómo le dice, soporta a todos, como el Señor también te soporta a ti. ¿Qué pasó, Paola? Profesor, ¿cómo es que se designan a los obispos? Porque, bueno, no sé anteriormente cómo lo hacían, pero sé, por ejemplo, ahora que necesitan, o al menos así me lo dijo un sacerdote que estaba estudiando derecho canónico, necesitan tener esa carrera de derecho canónico para ser obispos, pero supongo que no siempre fue así y tampoco, por ejemplo, bueno, o sea, el Papa ya sabemos cómo se elige el Papa y todo, pero ¿cómo llegan a ser obispos? ¿Cómo se determina quién tiene que ser obispo? O sea, ¿qué sacerdote? Ok, ¿qué sacerdote? Otro obispo. Recuerden, ajá, y ahí está, Paola, la mala memoria, ya lo habíamos dicho. Los obispos, primero, los primeros obispos son los apóstoles, que fueron ordenados por el propio Jesucristo, porque Él es el sumo sacerdote. Estos primeros obispos son los que a su vez van a ordenar otros obispos. Por eso se habla de la sucesión apostólica. Cuando, por ejemplo, ¿no? Un obispo puede ordenar presbíteros, también diáconos. Cuando se va a hacer una consagración episcopal, es decir, cuando a lo mejor un presbítero, sacerdote, va a ser ahora ordenado obispo, quienes hacen la ordenación es, en primer lugar, el colegio de obispos y, en definitiva, el último que lleva a cabo esta consagración es el Papa. Es justamente el que otorga, digamos, esta gracia. ¿Por qué? Porque el Papa es la línea directa de toda la sucesión apostólica. O sea, al final es, digamos, la presencia misma y además la autoridad de los apóstoles iniciales. Acuérdense que en este momento, por ejemplo, ¿quién ordenó obispo a Ignacio de Antioquía? O ya se les olvidó también. ¿Quién fue? Pedro, No, Juan, el apóstol San Juan. Dijimos que es con el que tenía cercanía, San Juan. Entonces, con esta autoridad, ahora, el obispo de Antioquía puede ordenar presbíteros, incluso ordenar a otro obispo. En un primer momento, por ejemplo, en estos tiempos, la ordenación del obispo se daba básicamente por sucesión, es decir, si faltaba el obispo de Antioquía, tenía que celebrarse, digamos, un consejo para ver quién iba a ocupar la sede episcopal y ser reconocido en esa calidad.
Generalmente quienes lo hacían eran los obispos de otras comunidades, ¿no? O como aquí se le conoce, de otras iglesias. Ya, más aún en estos tiempos en los que, ¿no? Las persecuciones y pues los actos de martirio eran muy frecuentes. Entonces se tenían que establecer. Hoy en día, por ejemplo, también se hace una selección, se hace un análisis y la consagración definitiva vendrá de parte del Papa, que es, digamos, el obispo de los obispos. Pero no olvidemos que, en efecto, el Papa, ¿no?, es aquel que tendrá, digamos, la máxima autoridad o legitimidad en todos los asuntos. Como hoy en día somos más, entonces no puede atenderse cada caso en particular, pero sí cada diócesis tiene un obispo principal que toma estas decisiones. Y a su vez, estas decisiones son remitidas pues, a la instancia definitiva, que en este caso remite al Papa. Entonces decimos, Perdón, profesor, perdón que lo interrumpa, pero es que hay algo que igual como ahora no, le digo, no me queda claro porque, digo, es que yo tenía o sea, ese sacerdote era amigo mío, digo que él estudiaba, derecho canónico, y de hecho yo una vez le dije, usted va a ser obispo un día, y le dio risa y me dice, no, porque me dijo, no solamente se necesita la cuestión de tener que tener la carrera, sino tampoco tengo los medios económicos para. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque yo no sé si hay algún tipo de corrupción en esa parte. Nunca me especificó, nunca me dijo nada más, sino solo me dijo que había ciertas cosas que él no podía cumplir por cuestiones materiales, etcétera, etcétera. Entonces eso me llama mucho la atención, o sea, por eso digo, ¿cómo es que ahora se determina quién tiene que ser obispo? Y además porque también el sacerdote en el que estaba yo antes en la parroquia, también al principio se rumoreaba mucho que iba a ser obispo y todo el mundo ya decía que sí y al final después se dijo que no. De hecho, hubo unos cambios ahí y terminó el obispo que nosotros teníamos en Nezahualcóyotl, terminó siendo igual obispo de Guerrero, me parece. De hecho, creo que hasta sufrió un atentado o algo por el estilo. Entonces, yo no sé, por ejemplo, ahora cómo es que se mueven y supongo que antes, cuando eran la sucesión apostólica en este tiempo del que estamos ahorita hablando, no era así. O sea, no tenía que tener un puesto, digamos, no sé, alto en el aspecto de la iglesia o en el clero para poder ser obispo, como ahora parece que lo hay, no sé. exacto, no, ya te entendí. Con este último añadido, qué bueno que lo hiciste, ya te entendí. Sí, tienes razón, este obispo tiene razón tú. ¿Por qué? Porque hoy en día, desde hace un buen tiempo, y esto viene básicamente desde la Edad Media, y hay que aceptarlo también, ¿no? Se da como una vía paralela, donde el obispado se ve incluso como una meta a alcanzar vía carrera eclesiástica, ¿no? Como un puesto que voy subiendo, o sea, así como puedo entrar de obrero, luego de supervisor, luego soy gerente, luego no sé qué, CEO, creo que hoy le llaman. Lo mismo muchos han asumido esa línea. Una línea donde, por ejemplo, a veces yo puedo comprar el puesto, como sucedió durante un buen tiempo en la Edad Media, si alguien era pues, un hombre noble con riqueza, podía comprar el puesto o hacer negocios, ¿no? Para escalar de acuerdo a ciertos intereses. Esta línea que sí existe y que en efecto, ¿no? Es una línea evidentemente de corrupción, es justo lo que el Papa Francisco llama clericalismo, ¿no? O sea, una línea donde se ve el sacerdocio como una oportunidad para crecer laboral y socialmente, con todos los privilegios que esto indica, desde lo económico hasta todo lo demás. Si hay esta línea, ¿no? Hoy, digamos, una desventaja que se tiene es que, ¿no? Como evidentemente el número es mayor, ¿no? Se puede, digamos, eh, actuar de esta manera. No es la manera más legítima, pero tampoco es del todo ilegítima, porque los que respaldan a su vez son obispos. ¿Entiende? Pero hay como esta línea, que hoy en día sí y antes no. ¿Por qué? Porque no había tantos y porque no había una estructura eclesial plenamente elaborada. Hoy sí, y hoy hay quienes, insisto, y hay que reconocerlo, ven incluso
el sacerdocio como una carrera eclesiástica que les permitirá, ¿no?, ir como subiendo de puesto hasta llegar a obispo y ser una especie de jefe, ¿no?, de otras personas. Pero esa es una versión equivocada. Eso es clericalismo. Sí lo hay hoy en día, pero es justo lo que el Papa Francisco ha rechazado. ¿Por qué? Por lo que vemos en Ignacio de Antioquía. Ser obispo es una gracia, no es un puesto. Lo mismo que sucede con el sacerdocio. Muchos lo han manejado así y ya vemos los malos frutos, ¿no? Escándalos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos la línea original que a pesar de todo se ha mantenido, aun cuando, ¿no?, se hayan abierto, digamos, otros caminos torcidos. Entonces le sigue diciendo a San Policarpo, dedícate a la oración sin cesar, pide más conocimiento del que tienes, vigila con un espíritu que no duerma, habla a cada uno al estilo de Dios. O sea, básicamente lo está catequizando. Le está dando pautas, ¿no?, para comportarse en calidad de obispo. O sea, lo está reconociendo y lo está aconsejando para que actúe de esta manera. Y le dice, donde hay más fatiga, hay mucha ganancia. Y esto también es hermoso. ¿Por qué? Porque significa que en el camino del Señor hay fatigas y hay cansancios, pero también hay ganancias sobreabundantes, cosa que en el caso del demonio es opuesta. En el caso del demonio, al principio la cosa parece muy sencilla, pero después se vuelve insoportable, ¿no? Incluso le vuelve a insistir, pide más conocimiento del que tienes, pide que te sea dado a conocer lo invisible, o sea, los misterios de Dios, para que nada te falte y abundes en toda gracia. El momento presente exige que ansíes alcanzar a Dios. Como los pilotos de las naves anhelan los vientos y los que están sacudidos por la tempestad ansían el puerto. O sea, ¿hacia dónde tiene que estar dirigido por entero el deseo del obispo? A Cristo. Cristo. Y dice, no te engañen los que aparentan ser dignos de crédito, pero enseñan malas doctrinas. O sea, ya había, digamos, estos lobos, ¿no?, cubiertos de oveja. Y le recomienda que no se abandone a las viudas. O sea, que esté atento, en este caso, a los más vulnerables. Dice, después del Señor, tú eres su valedor. Tú eres su valedor. Nada suceda sin contar con tu voluntad. Y tú no hagas nada sin contar con la voluntad de Dios. ¿Ahora entienden por qué le aconsejó no apartarse de la oración? Es decir, nada puede suceder sin la voluntad del obispo, y ahí es donde muchos se equivocan. Repito, desde el perfil del clericalismo, porque piensan que es un jefe con autoridad indiscutible por el hecho de ser obispo. Y San Ignacio de Antioquía dice, no, que nada se haga sin tu voluntad, porque nada se hace sin la voluntad de Dios en tu vida. O sea que al final el obispo tiene autoridad porque en principio estaría en comunión de voluntades con Cristo. Al final podemos decir, ¿qué hace el obispo? Lo que Cristo quiere. Ese es su cometido. Llevar a cabo lo que Cristo quiere. No, el obispo no puede actuar por cuenta propia. Más bien, no debe. Porque la función del obispo es hacer en la tierra lo que Cristo quiere que se haga. ¿Y cómo se logra? A partir de una vida de oración, ¿no? De comunión con Cristo. Y le dice, no trates con arrogancia a esclavos y esclavas, pero que ellos tampoco se vuelvan arrogantes. ¿Se dan cuenta cómo hay un equilibrio? O sea, tú no los trates mal. Recuerden que culturalmente hablando, es un tiempo donde la esclavitud todavía permanece e incluso se considera algo socialmente normal, ¿no? No había problemas. Dice, pero que ellos no por ello tampoco se vuelvan arrogantes. Por el contrario, si son esclavos y esclavas, que sean mejores esclavos y esclavas para que alcancen de Dios una libertad mejor. O sea,
ya se insiste en una idea que aquí sí también hay que aceptarla, es una idea antigua, de que hay, por así decirlo, dos tipos de libertades. Una libertad externa, que tiene que ver con las condiciones de la vida, que en gran medida no escogemos, pero una libertad interna que es la mejor de todas, que tiene que ver con lo que mencionábamos ayer en la exposición de Václav Havel. Al final, la verdadera y mejor libertad es justo la que nos permite ser mejores personas en cualquier tipo de circunstancia. Incluso dice que no deseen ser liberados por la comunidad para que no sean hallados esclavos del deseo. Y esto es muy fuerte. Primera, no es, como muchos quizá han dicho, que Ignacio de Antioquía sea un apologeta, un defensor de la esclavitud. No. Lo primero que afirma Ignacio de Antioquía es que ningún ser humano, aun en situaciones puntuales, tiene que esclavizarse a sus propios deseos. ¿Por qué? Porque lo importante es reconocer la voluntad de Dios en mi vida. Y si el Señor, por ejemplo, en este caso puntual, me quiere como esclavo, me quiere como un mejor esclavo. ¿Se entiende? O sea, no son las circunstancias las que me van a degradar, sino mi actitud interior ante cualquier tipo de situación. ¿Se entiende? Hay un orden social, incluso completamente diferente al actual. Le dice, huye de los malos oficios, o sea, de los oficios prohibidos para un cristiano. Por ejemplo, la adivinación, etcétera. Más aún, instruye y aconseja acerca de ellos. Dice, si alguno es capaz de permanecer en castidad para honra de la carne del Señor, que lo haga, pero que no se enorgullezca. O sea, si tiene la gracia para permanecer en castidad, adelante, pero que no se vuelva presumido, porque lleva una vida célibe o una vida casta. Dice, si se enorgullece por eso, está perdido. Y si se cree por ello más que el obispo, está corrompido. ¿Se dan cuenta? O sea, ya Ignacio de Antioquía detecta que hay actitudes interiores en el ser humano, o sea, disposiciones en el alma, que ponen al descubierto nuestra verdadera realidad. Por ejemplo, si alguien vive en castidad, no es para presumirlo, es para reconocerlo como una gracia. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, por ejemplo, había sectas paganas que consideraban que la virginidad les otorgaba una especie de estatus superior al común de los mortales. Era como un reconocimiento, ¿no? Que incluso los hacía comportarse de manera arrogante. Y dice Ignacio de Antioquía, no. Y si cree que por vivir en castidad o en celibato es más que el obispo, pues está corrompido. Incluso dice, conviene que los hombres y mujeres que se casan celebren su unión con conocimiento del obispo, para que el matrimonio sea conforme al Señor y no conforme al deseo. Otra vez, o sea, que no se trate de una cuestión individual, por ejemplo, como aquí sí ocurre en los tiempos actuales. Cuando generalmente decidimos casarnos, lo hacemos por un deseo propio, por ejemplo, porque soy feliz, porque estoy enamorado, porque tengo un proyecto de vida o porque tengo mil y un planes. Pero no nos queda claro si realmente es esa la voluntad del Señor para mi vida. En primer lugar, que me case y en segundo lugar, que sea precisamente con esa persona. Por eso aconseja que tenga el consentimiento del obispo, ¿no? Y dice que todo se haga para gloria de Dios. Y le dice a San Policarpo, manténgase siempre unidos, trabajen, luchen, corran, sufran, duerman, despierten, como administradores, asistan y sirvan, porque esos son servidores de Dios. Que vuestro bautismo permanezca como escudo, la fe como yelmo, el amor como lanza, la paciencia como armadura. Que aquí ya vemos una inspiración paulina.
de estas armas del creyente. Fíjense, el bautismo es el escudo. ¿Para qué se usaba el escudo? Para protegerse de ataques exteriores. La fe es el yelmo. O sea, el yelmo era la armadura que se colocaba protegiendo la parte más delicada, el corazón y los órganos en la parte pectoral. El amor es aquello que se utiliza para atacar, o sea, y no para herir, sino para, ¿no?, dirigirse al otro en la caridad. Y la armadura, ¿no?, en cuanto tal, que sea la paciencia, ¿no? Se insiste mucho también en la paciencia. Y dice, el cristiano no tiene poder sobre sí mismo, porque el cristiano se consagra a Dios. Ese es el cristiano. O sea, el cristiano busca efectivamente pertenecer a Cristo por entero. Y por eso el cristiano está consagrado a Cristo. Es decir, le pertenece a Cristo. Y termina, ¿no?, diciéndole lo siguiente. Me despido de ustedes para siempre en nuestro Dios Jesucristo, en el que ruego que permanezcan en la unidad y bajo su episcopado. Así se despide. Su última carta. Me despido de ustedes para siempre en nuestro Dios Jesucristo. Y aquí ya hay una afirmación explícita, ¿no? Al cual le ruega que se permanezca siempre en la unidad y bajo su episcopado. ¿Qué les parece Ignacio de Antioquía? Con esto terminamos ya las 7 cartas. ¿Qué Profesor, les yo quiero parece? preguntar, Dime. eh, tanto San Ignacio como San Policarpo, ambos eran obispos. Ajá. Bueno, entonces, es que San Ignacio tenía muchísima más experiencia que San Policarpo, Sí. porque se alcanza a notar que de pronto San Policarpo era obispo, pero estaba como recién estrenando su cargo o que casi no tenía experiencia. Sí. O sea, era, digamos, ¿no?, un obispo, pues relativamente joven, que también tenía cercanía con el apóstol Juan. Pero algo que sí es un hecho, y ya lo veremos, es que efectivamente Policarpo, a diferencia de San Ignacio, tenía menor edad. Era ciertamente no más joven, aun cuando los dos tuvieron una relación estrecha con el apóstol Juan. También Policarpo lo conoció. O sea, de hecho, Policarpo fue alumno de Juan. Y podemos decir que así como San Juan consagra obispo de Antioquía a Ignacio, a Policarpo lo va a nombrar obispo de Esmirna. A los dos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos finalmente hacia el final en Ignacio de Antioquía? Un pastor, un mártir que sabe a lo que va y que además en el último momento no piensa en sí mismo, sigue pensando en el bien de los demás, porque él se está dirigiendo a un obispo, o sea, la continuidad de la función que él ya no va a realizar, porque él ya va a morir. Por eso le dice, me despido de ustedes para siempre, o sea, yo ya me voy a morir, pero tú te quedas. Y te quedas en calidad de obispo. No olvides lo que te corresponde. Habla con autoridad, pero también hay caridad, porque eso es la característica del cristiano. El cristiano no tiene tiempo para sí mismo. Siempre están los otros antes que él. Porque como el propio San Ignacio de Antioquía lo dijo, ¿no?, el cristiano está consagrado a Dios. Y Dios es amor. Es finalmente, ¿no?, servicio. Si ustedes lo ven, ¿no?, en ningún momento Ignacio de Antioquía habla, por ejemplo, de sí mismo a la manera actual, ¿no?, colocándose en un primer término. No, para él está claro lo que le corresponde, que le preocupa los demás, las comunidades, ¿no?, a las que se dirige, estas 6 comunidades, y en particular Policarpo por la cercanía que tenía con él.
De hecho, ¿no? Lo veremos cuando estudiemos ya a San Policarpo, porque de San Policarpo solo se conserva una carta. La carta Esmirna, que era su comunidad, ¿no? Y que incluso escribe antes precisamente del martirio. Lo veremos, así como San Ignacio fue devorado por las fieras, ¿no? Y se conservó el corazón, San Policarpo fue quemado vivo, ¿no? Y se conserva el acta de martirio, donde dice, ¿no? Que no se quemaba y que empezó a oler en el circo romano, estaban quemando como a pan recién horneado, un olor dulce de pan, y le echaron más fuego y no se quemaba, hasta que llegó un soldado y con una lanza, ¿no? Le atravesó el corazón y brotó tanta agua, que apagó la hoguera, por ejemplo. Lo veremos que es en el caso de otra figura, ¿no? En el sentido de lo que vamos avanzando y sobre todo que, repito, no perdamos de vista en qué consiste la perfección de la fe, una certeza absoluta con respecto a Jesucristo nuestro Señor, porque sabemos quién es y qué es lo que ha hecho por nosotros. Eso es lo primero. Eso es ciertamente, digamos, pues lo más importante de todo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas? Otra cosa, profesor de San Ignacio, como usted mismo lo dice, es que en las cartas que escribió, en ninguna de ellas se pone como ejemplo y en ninguna de ellas se expresa el dolor y el martirio que está sintiendo como preso y por esas cadenas que llevaba. En ningún momento se quejó. No hay victimismo, porque les digo, ya la contemplación de saber lo que Dios está realizando, ¿no? Y cómo sigue siendo un obispo. O sea, un obispo como aquel que en efecto está interesado en la salvación de los demás y no en sí mismo. Él sabe que está en las manos del Señor. Eso ya no le preocupa. Le preocupa finalmente los que siguen, ¿no? En la carrera en este mundo. Esa es la figura, ¿no? Digamos, plena eh, del obispo. O sea, digamos, en este caso, los obispos inmediatos a los apóstoles. Recuerden que estos son los padres apostólicos. San Ignacio de Antioquía y San Policarpo. Ya después, al ser sucesores de estos discípulos de los apóstoles, ya iniciará lo que se conoce como patrística. Pero estos son padres apostólicos. Dijimos, ¿quién consagró a Clemente de Roma? Pedro y Pablo. A San Ignacio de Antioquía, San Juan. A San Ignacio, a San Policarpo, San Juan. Pero acuérdense que había más apóstoles que estuvieron en Asia, ¿no? En Armenia, o sea, en todas estas zonas, España, que también consagraron otros obispos. A lo mejor no se conservan los escritos, pero sí los frutos. Ujú. Por eso era tan importante la figura del obispo que está verdaderamente consagrado al servicio de las almas, o sea, al servicio, ¿no? De la salvación de las almas en todo sentido, o sea, tanto en sentido espiritual como en sentido carnal, ya lo habíamos dicho, ¿no? Como en sentido material, porque ese es el cristiano. O sea, el cristiano no solo ofrece bienes celestiales, no solo ofrece oraciones, también ofrece bienes materiales. Atiende, ¿no? Todo el amplio espectro de las necesidades afectivas, intelectuales, económicas, psicológicas, emocionales, las que quieran, porque eso es a lo que está llamado, ciertamente, en este caso el cristiano. Entonces, como decía el buen Edgardo, pues le damos muchas gracias, ¿no? A San Ignacio de Antioquía, un gran reconocimiento y abrazo desde nuestro corazón para que ruegue por nosotros y que también interceda para que seamos fieles testigos de la unidad, ¿no? Inquebrantable y de la perfección de la fe. Ujú. Que nos acompañe en nuestras necesidades y pues si por ahí tenemos a lo mejor algún asuntito atorado, pues decirle, oye, ayúdanos, ¿no? Ya te estudiamos, ya te dedicamos tiempo. Ahora, ayúdanos también en esto, ¿no? ¿Qué te parece, mi buen San Ignacio de Antioquía? Ruega por nosotros. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, comentarios?
Vale, pues entonces con esto terminamos el día de hoy. De hecho, a ver, también avanzando, ya que este es como el corazón de la comunidad, todavía la siguiente semana habrá reunión, también Edgardo, martes y jueves, de Voz y Palabra. Yo te había comentado, ¿recuerdas que iban a hacer una modificación de forma permanente en mis horarios? Porque ustedes saben que yo estoy en el turno vespertino y antiguamente iba de lunes a viernes, ahora ya no. Voy a ir nada más de lunes a jueves, pero toda la tarde. Entonces, ya no me va a dar posibilidad de dar la exposición. ¿Recuerdas, Edgardo, que en un principio habíamos quedado, ¿no? Tú solventabas una y la otra, bueno, yo que tenía el tiempo, pues digamos que la abonaba, ¿no? O iba de mi parte. Como ya no voy a poder, entonces a partir del 19 de agosto, ¿no? Se tendrá que hacer una modificación en cuestión de horario. El viernes es el que tengo disponible, entonces para lo de Voz y Palabra, o sea, lo de Seminario Ratzinger, estoy pensando, no sé ustedes cómo ven, que demos la clase de 6 a 7:30, o sea, no una hora, sino hora y media, poco para compensar el tema, descansemos un poquito y a las 8 empecemos estas lecciones. ¿Qué les parece? Sí, señor. Sí, ¿No les bueno, parece bien? sí. ¿Cómo ves, Es Edgardo? necesaria la Sí. pausa para que el cerebro se Así, relaje mira. un poco. Exacto, para que se mire, pero así nos vamos de corridito. Entonces yo ya sé que la tarde la tengo dedicada para ello. De todas maneras, pues daremos el anuncio la siguiente semana. Pero como este ya es un cambio permanente y definitivo, o sea, ya no voy los 5 días, sino 4 en las tardes, pero sería ahora el viernes de 6 a 7:30. Creo que hay, no sé, Edgardo, tú tienes más conocimiento de eso, pero según yo, es más la gente que lo ve después, o sea, la grabación, que los que lo ven en vivo, ¿no? Sí. Sí, claro. Ok, Así es. bien. Entonces, así lo haríamos en la semana ya del 19 de agosto, el viernes de 6 a 7:30, lo de Voz y Palabra, en este caso Baclab Havel, ya tengo ahí otras lecturas importantes. Ya empezaremos a hablar también de la configuración de la subjetividad digital, y la inteligencia artificial y todo lo que se propone, porque tenemos que ir a la vanguardia. ¿Mm? Qué bueno. A la vanguardia y aventando la artillería pesada, terminar ahí 7:30, ¿no? Darse un break, tomarse un café, bañarse con agua fría, ¿no? Ponerse hielo en las orejas y después a las 8, exacto, arriba, ¿no? Dice Hilda aquí, ¿no? Una bolsa con hielo para que se enfríe un poquito el intelecto y a las 8 pues seguimos con nuestro estudio patrístico. Todavía la semana siguiente, normal. ¿Qué pasó, Hilda? Oigan, es que me dio como un ataque de ¿cómo se dice? TDA. Ujú. Y compré 2 veces este libro y quería regalar uno, pero no sé, es el de, La historia natural del alma. ajá, Uy, qué bueno. y ya lo había comprado y lo volví a comprar. Entonces si alguien lo quiere, con mucho gusto se lo puedo enviar. Aquí, ¿quién dijo yo? Rífelo, Ah, mira, ahí está Elizabeth. rífelo. O, hace- o hacemos una rifa o qué, o cómo le hacemos. A ver, de una vez, de una vez, de Sí, una vez. Saca a los ver, papelitos, apunta los nombrecitos. Yo ya lo tengo, ¿eh? Entonces yo no participo porque ya lo tengo. ok. Los demás no. Te iba a preguntar, Marco, y el nombre se mantiene, ¿no? Seminario Sí, sí, Ratz. sí, sí. Sí, Mm. eso no cambia, sigue. O sea, lo que va a cambiar en este caso sería el horario. ¿Qué pasa, man? Miren, ven, ¿Quién está? ¿La pequeña o la grande? Ah, Mm. la grande. Mi versión femenina, ¿verdad? Ay, qué linda. Cuéntales de la visa. hermosa. Tenemos una visa Hola, que Gabriel. la estamos cuidando Sí, mucho. claro. Ay, qué lindo. Le estamos dando todo el apoyo Sí. porque es nuestra visa y le damos de comer, la llevamos al parque, coloreamos con ella Juega las Barbies, ¿verdad? también. Ujú. Qué lindo, qué la abuela lindo. Coco, la abuela Coco. Como la abuela Coco, Sí. ¿verdad? Un día de estos también su pequeña nos va a dar clase, profesor. Sí, ¿verdad que también te vas a dar clase después? Sí, sí.
Sí, también dice que quiere ser, no, tu hermana, ¿verdad? Filósofa católica. No, de pintura Bien, mejor. porque eso es lo que necesitamos. Así que apoyamos. Y en nuestras Sí. oraciones, Ajá. que así sea. Ya sé. ¿Qué pasó, man? ¿Qué necesitas? Bueno, a ver, que no se me vaya a pasar nadie. Está Elizabeth, Marisol, Olivia, Edgardo, Paola, Clara González y Clara Basto, ¿verdad? No, ya. Eh, ¿Sí? Espérame, ya casi. Omar, perdón. y la hermana Se me dobla. Ah, sí, Voy a cortar. hermana Rocío. Rocío. Bien. ¿Ya te Venga. dieron? Espérame, ahí acabo. Ya. Ujú. Que la niña diga un número. No, pero ¿Del 1 al qué? del 1 al Bueno, 10. sí, mejor para no cortarlos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9, ¿verdad? Entonces, del 1 al 10. Elizabeth, Marisol, Olivia, Edgardo, Paola, Clara González, Clara Basto, Omar y hermana Rocío. Y Marcela. Marcela. Ahora la otra, ven. Saluda tú. Ella es la pequeña. Hola, reina. Ay, qué linda. Dile, ¿verdad que Muy tú bueno, quieres ser profesor. filósofa católica? Mira, diles de la visa, cuéntales de tu visa. Mi visa, yo ya digo visa y es muy tierna. ¿Ya que está grande? Tiene 89. 91. No, ella me dijo que tiene 89. Ah, mire, vean. Diles cómo come su pollito, hija. Diles cómo come el pollito. Sí, No. sí. Ándale, una vez y ya. Eso es muy bien. Solo Mira, una vez. mira, mira. Mira ahí. Anda, Diles anda. cómo come su pollito. Hermosa. Pues que A nos ver, diga un número, tu del hijita. 1 al 10, ¿verdad? Ajá. Un número del 1 al 10. 8. 8. Omar. Omar. Perfecto. Qué Muy emoción. bien. Yo. No, porque era un número. Ahora yo. Eso más. Que también toma clase. Bueno, Mira, yo el otro. escojo el número 10. 10. Ok. Ya ahí para que luego le pases la dirección, Marisol. Sí, Sí, claro que De sí, la historia gracias. natural del alma. Es un librazo. ¿Ya lo empezaste, Hilda? sí. Ahí De voy. repente abruma con tanta información, ¿no? Sí, pero está bien, digo, me falta mucho para poder entenderlo completamente, pero pues ahí voy, No, y pasito. después vas a ver cómo ya saca la parte creyente, ¿no? O sea, ahí la exposición les decía para que vean que no somos iletrados, ¿no? Ni ignorantes. Pero bueno, ahora sí, pues entonces qué gusto estar aquí. Como siempre, que Dios les bendiga mucho, que tengan un muy buen descanso, un muy bendecido fin de semana y nos vemos la próxima vez, la próxima semana. Semana, normalmente. Muchas gracias, profesor. Bueno. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Bye. Bueno, pues Que que descanse, profesor. Muchas gracias. Que descansen todos. Igualmente que pasen buena noche. Bye. Adiós. Sí. Gracias por venir. Mándales un beso, hija. Bueno, no. Adiós.